¿Te acordás cómo lo hacías el año pasado? ¿Y hace 5 años? El gran salto en los modos de hacer. Educación, servicios, salud y trabajo. Y a vos, la evolución, ¿en qué te cambió la vida? Bueno, hoy vamos a hablar en la evolución de las profesiones, las artesanías, en la evolución de lo que hacemos. Vamos a hablar de la medicina, quizá el campo donde se hayan producido las revoluciones más fulgurantes, arrancando desde la medicina y magia para exorcizar a los demonios allá por el 4000 antes de Cristo, por los sacerdotes y adivinos en Egipto después, el inicio de la medicina científica con Hipócrates en Grecia, después Galeno en el 150 ya, los romanos que empiezan a hacer ya los primeros grandes hospitales, la llegada de Pasteur, la teoría de los gérmenes como causantes desde la enfermedad en 1870, el médico que cura después, pero que también debe evitar la actual alta esperanza de vida y el envejecimiento de la población gracias a la medicina. ¿Y cuál será la medicina del futuro? ¿Cuál es la actual? ¿Cómo será nuestra integración con la robótica? ¿Cómo nos está yendo con eso? Pablo García de Lucis es jefe de cirugía cardiovascular del Hospital Garraham y en estos días se ha visto mucho en la tele, se lo ha escuchado en la radio, porque encabeza un equipo que está trabajando con la impresión en 3D de pequeños corazones que luego le permiten operar con una precisión jamás pensada. Hasta ahí hemos llegado, así que con él vamos a hablar porque nos interesa conocer su experiencia, la experiencia de alguien que estudió y se desarrolló y qué cambios vio en el medio. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, un gusto y saludo a la audiencia. Igualmente para nosotros. Pablo es jefe de cirugía cardiovascular del Hospital Garraham y tiene una larga trayectoria en la Argentina. ¿Cómo marcarías ese camino de la evolución de tu profesión, Pablo? Bueno, el camino, como siempre, en la medicina es largo, ¿no? Empezando por que cuando uno decide ser médico, siempre existe una parte que es la vocación, que está fundamentalmente basada en ayudar al prójimo, a hacer mejor la vida del prójimo y mejorar la calidad de vida de quienes están a nuestros alrededores. Es decir, y en la medicina son carreras complejas, largas. Una vez que uno termina la carrera de médico, empieza la decisión al final de los años de cursada de la medicina, la decisión de ver qué especialidad quiere hacer uno, a qué se quiere dedicar, si quiere ser un médico de cabecera como nosotros conocíamos anteriormente. Hoy la medicina está tan especializada que los médicos buscan de alguna manera una parte más fina del cuerpo humano para poder especializarse e investigar en forma adecuada, porque a veces los médicos generalistas no tienen esa especificación. Y yo en mi especialidad principalmente empecé con la cirugía, fue lo que más me ha impactado, es decir, el cambio que puede producir la cirugía en una persona. Ustedes se pueden imaginar desde la simple solución de una apendicitis, que todos conocemos, que es la inflamación del apéndice auricular. Un chico se infecta de una apendicitis, hay que operarlo y a los 4 días está en su casa viviendo y desarrollando y pudiendo estudiar su vida normal. Es decir, que la cirugía fue un impacto importante en todos nosotros para la buena evolución y la calidad de vida
Y la cirugía justamente es la rama de la medicina que más evolución ha tenido. Estamos hablando de cirugía robótica, pero lo que queremos saber es de dónde venimos. Hablanos cómo se hacía una cirugía hace 50 años. Bueno, la cirugía empezó con los barberos, fueron los primeros cirujanos. ¿Cómo los barberos? Los barberos, ¿Los que te afeitaban? Los que te afeitaban, esos fueron los primeros que empezaron con la cirugía. ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Y bueno, esto se remonta ya muchos años atrás, y fueron los primeros que empezaron con la cirugía. Y después la cirugía, por supuesto, ha ido evolucionando y el impacto que tiene hoy en día es impresionante. En mi formación en la residencia, yo soy especialista en cirugía general. Uno de los impactos más importantes es pasar de la cirugía básica que hoy conocemos nosotros, sí, que es operar un apéndice, una vesícula, sí, un tumor intestinal, a la cirugía endoscópica. Es decir, y vos hablaste de la cirugía robótica. La cirugía endoscópica ha sido un puente a la cirugía robótica, que es la cirugía que trata de ser mínimamente invasiva. La cirugía laparoscópica ha producido un impacto en la recuperación de los pacientes. Contanos la diferencia entre esas que estás mencionando. Bueno, la cirugía endoscópica se hace a través de pequeños agujeros, ¿sí? Pueden ser 3, pueden ser 4 o 5, dependiendo de la operación que uno tenga que hacer. Se colocan instrumentos a través de esos pequeños agujeros en el abdomen o en el tórax, y se opera a través de una cámara. Uno de esos agujeros se coloca una cámara que uno ve lo que está operando, ¿sí? En el caso del abdomen se produce un neumoperitoneo, que es la insuflación de aire dentro del abdomen, para permitir crear un espacio virtual dentro del abdomen donde uno pueda crear una imagen. Tenés el mapa ahí. Claro, exactamente. Y eso, la cirugía endoscópica ha sido un paso enorme, porque antes te hacían enormes incisiones, sí, para operarte de una vesícula. La panza había. Claro, te parecías la incisión de Mercedes-Benz, le decíamos nosotros, ¿no? Porque tenías muchas incisiones y cicatrices en el abdomen. Antes te decían, ¿cuántos puntos te pusieron? Sí, y vos decías, me pusieron 12, me pusieron 15, y hoy esos son pequeños agujeritos, y eso ha tenido no solo impacto en la cirugía que se hace, que es mínimamente invasiva, sino en la recuperación. Antes vos pasabas en una recuperación, en el posoperatorio, mucho tiempo, 2, 3, 4 semanas, y hoy, en el término de una semana o 5 días, estás en tu casa pudiendo desarrollar tu vida. Sigamos con la evolución de la laparoscopía. ¿A dónde pasamos? La evolución bueno, se han producido muchos impactos. Algo que me ha producido mucho impacto y que tiene poco que ver con la cirugía, pero en realidad tiene que ver con la seguridad de las operaciones, porque uno también tiene que hacer operaciones que sean muy seguras, claro, que tengan menos complicaciones, que sean cirugías rápidas, apostando a la recuperación rápida del paciente. Una cosa que me produjo mucho impacto fue la oximetría de pulso. ¿Qué es eso? Es decir, la oximetría de este pulso es una pequeña pinza que permite, que te ponen a vos en un dedo, medir la oxigenación que vos tenés en sangre. Antes vos estabas operando y no había un monitoreo del paciente. Y el paciente, de acuerdo al color de la sangre, vos decías si el paciente estaba bien oxigenado o mal oxigenado. Si la sangre se ponía oscura, el paciente no estaba bien oxigenado. Y vos le decías al anestesiólogo, fíjate que no estás ventilando bien el paciente, no está recibiendo el oxígeno adecuado, por ahí el pulmón está un poco colapsado. Y la oximetría de pulso ha permitido que este tipo de cirugías que se hacen, que se hicieron y que se siguen haciendo, son cirugías más seguras, porque a través de un aparatito vos podés tener la saturación de oxígeno, y eso también tiene que ver con la calidad que uno le ofrece al paciente, que es la seguridad de los procedimientos. Eso te permite monitorear al paciente y que el paciente durante el procedimiento tenga una cirugía segura. Estamos hablando con Pablo García de Lucis, que es el jefe de cirugía cardiovascular del Hospital Garraham. Nos está contando la evolución de su profesión.
y estamos acá todos muy impactados y atentos. ¿Qué tal, Pablo? Juan te saluda, Juan Roax. Hola, ¿cómo te va, Juan? Bien, estamos? muchas gracias. Hay algo que solemos tratar acá en Sábado Verde que tiene que ver con los tiempos. Siempre remarcamos que en muchos casos los procesos sociales son largos, pero también que las revoluciones tecnológicas son mucho más veloces. Entonces, algo que a veces tarda en adecuarse tiene que ver con los procesos de educación, ¿no? Con las carreras, con las instituciones que educan, que forman, con las academias. Entonces, ¿encontraste diferencias en tu formación? Viste que siempre está esta diferencia entre la formación y la práctica, ¿no? Como uno profesionalizarse en algo y de repente ser ese profesional en el campo de trabajo. ¿Se encuentran, en función de los avances tecnológicos, diferencias muy grandes entre lo que fue el estudio para llegar a ser médico y lo que significa hoy ser médico? Sí, hay una diferencia enorme entre ser médico, la educación y lo que uno va viendo en las especialidades. Sí. Por eso, debería haber medicina, una capacitación con respecto de la... existe esa capacitación, que es una vez que uno se recibe de médico, es lo que se llama la formación de los residentes. Uh-huh. Esa formación que es post-medicina, post-médico, que dura 3-4 años dependiendo de la especialidad, la residencia, en medicina es clave, porque te permite conocer el hospital, te permite formarte en la especialidad y te permite conocer los cambios. Cuando uno se ¿La maquinaria médico, también sería parte de los exacto, cambios? La tecnología. Bien. La tecnología, los cambios, cómo se hacen. Cuando uno se recibe de médico, esa información tecnológica, esa práctica que tiene el residente, que tiene el concurrente a un hospital, no está dentro de la medicina. Claro. Lamentablemente, dentro de la carrera médica debería existir una práctica mayor, aparte del estudio, del abocamiento al estudio. Es decir, los estudiantes tienen que ir mucho más a los centros de alta complejidad. Pablo, a mí me da la impresión que la sociedad toda tiene un problema que resolver en cuanto al manejo de la tecnología, desde los más comunes a los más especializados. No nos estamos acercando a las nuevas herramientas con la eficacia y la rapidez que por ahí haría falta, ¿no? Y no, porque es difícil adaptarse a la sociedad culturalmente y desde el punto de vista educativo. Necesitamos un cambio, y ustedes conocen desde lo básico, cultural en la educación. Hoy en día se está hablando mucho de Finlandia sobre la educación, y ustedes saben que los maestros son los que más ganan en Finlandia. Es decir, y hoy ser maestro en Finlandia digamos, requiere un salto no solamente de adquirir una remuneración mayor, sino un salto académico. No cualquiera puede ser docente. En Bragado, en el pueblo donde naciste, hace 40 años, las personalidades más reconocidas eran el intendente, el cura Exacto. y el maestro, ¿no? ¿Cómo ha Exacto, cambiado el exacto. tiempo? Pero volvamos a tu profesión, a la medicina. ¿Se podrán detectar enfermedades, hablando de la tecnología, por la suma de los algoritmos, los exámenes, la historia clínica, de modo ideal como para poder conocerlas de antemano, una especie de prevención conectada? Es decir, que sepamos, casi te diría, para ponerlo en términos prácticos, tener en el chip qué nos va pasando, qué nos podría pasar y cómo prevenirlo. Sí, eso se va a llevar. Ese chip que vos nombraste muy bien es el genoma humano. A través del estudio del genoma humano nos van a permitir a nosotros, es decir, el estudio de nuestro ADN nos va a permitir poder decir qué persona está predispuesta a tales enfermedades. Y entonces, si a vos, a través de estudio del genoma, uno puede predecir cuáles son las posibles enfermedades que yo voy a tener, tu cambio en tu calidad de vida va a ser diferente, porque si vos estás predispuesto a tener diabetes en el futuro, vos vas a tener un cambio desde el punto de vista de tu alimentación. alimentación.
entonces vas a poder evitar los dulces, vas a poder evitar el azúcar, vas a poder evitar los hidratos de carbono y vas a poder de alguna manera prevenir la diabetes y todas sus ¿Qué consecuencias. hay que mezclar? ¿Qué hay que entrelazar ahí para que yo pueda tener esa información? El diagnóstico del médico. Contanos así muy esquemáticamente eso. Para entender el proceso, ¿no? Estamos hablando del arranque, que necesitamos confiar en los procesos más que en las personas o los antiguos liderazgos. Los procesos requieren de tiempo y la tecnología, creo que hoy todos tenemos un teléfono celular, un smartphone, a través del cual estamos hablando, y creo que en el futuro nosotros vamos a poder tener una historia clínica electrónica a través de un celular, Eso es buenísimo. que podamos de alguna manera, incluso hasta hoy en día se están haciendo consultas médicas desde el teléfono celular, algo tan básico como sacar un turno, como hacer una consulta, si vos tenés algún problema en tu casa, no trasladarte, es decir, la telemedicina, lo que significa poder hacer nosotros en el hospital, hacemos a través de la telemedicina la consulta de un paciente en Salta, que antes se tenía que trasladar de Salta al hospital para poder hacer el diagnóstico. Pero Pablo, acabo de leer con el resumen que nos ha hecho Betina en tu entrevista, que se va a operar, a poder operar a distancia. Esta atrocidad de la guerra que estamos viendo hoy en Siria podría mostrarnos cómo un cirujano posiblemente desde cualquier remoto, por ahí vos desde Argentina, ¿podrías operar a una persona que está a tantos kilómetros de distancia? Y eso a través de la cirugía robótica se puede realizar, ya se ha realizado en el mundo, operaciones de telemedicina y el comando a distancia de un robot, uno podría tener incidencia en este tipo de conflictos para salvar vidas, sin ninguna duda. Y otra cosa es las consultas. Claro, lo que decías vos. Claro, de poder ayudar al médico que está en el lugar, o paramédicos o enfermeras, hacer en qué casos, o frente a qué casos poder cambiar o tomar una decisión. Te pido síntesis, que van 3 preguntas más que no queremos dejar de hacerte, Pablo. Pablo, en función de la innovación, como venimos hablando, y una palabra que decidiste utilizar hace unos minutos, que es prevenir, queríamos también hablar de la impresión 3D de órganos. ¿Y qué significa hoy poder imprimir un órgano en 3D? Bueno, ¿qué significa? Bueno, significa tener el corazón en tus manos. Literalmente. Literalmente. O sea, se escanea el corazón de un paciente y se imprime. Se escanea, se imprime a escala, es decir, nosotros tenemos en las manos un corazón, si vamos a operar un chico, un neonato de menos de 3 días, tener el corazón en las manos de ese bebé con la malformación que el bebé tiene desde el punto de vista de... ¿Pero cuánto mide ese corazón? ¿Como un chupetín de los comunes? Sí, un poquitito más grande, es decir, como si vos tenés el bebé, cerrás el puño, el chupetín, una nuez, un poquitito más grande que una nuez, así es el corazón de un bebé tan pequeño. Es decir, se puede imprimir a escala, en volumen y en tridimensión, y permite ver todos los lados y dentro del corazón de la malformación. Esa impresión 3D va a permitir que vos puedas realizar, dependiendo en qué material se imprime la impresión, vos puedas realizar las operaciones varias veces e incluso enseñar a otras personas, a otros médicos, a entrenarse en esas operaciones antes de hacer la cirugía. O sea que el médico puede prevenir antes de operar puede tener el ejemplo de ese corazón en su mano, puede ver desde dónde operar, cómo hacerlo, puede hasta practicarlo, y no solo eso, sino que se puede formar a otros médicos. Tal cual. Tiene varias ventajas. La primera ventaja es la que tiene incidencia sobre mejorar la sobrevida de los pacientes, a través de hacer cirugías rápidas, sin complicaciones, cirugías más seguras, conociendo previamente lo que uno va a hacer y modificando la estrategia, haciendo una estrategia planificada para evitar los errores. Ustedes saben que los errores en la medicina son cada vez más frecuentes, y lo que nosotros tenemos que tender es evitar esos errores. ¿Los errores son más frecuentes, Pablo?
los errores médicos en Estados Unidos es la cuarta causa de muerte. ¿Y por qué se producen? Y se producen porque no toda la tecnología está abocada a hacer procedimientos más seguros. Cada vez todo tiende a que la cirugía y disminuir las complicaciones. Esperemos que esta tecnología sea usada para eso. Ya cerrando, ¿qué enfermedades lideran el ranking, aprovechándote que estás por ahí hoy, de los pacientes más frecuentes? En la Argentina. En la Argentina, con respecto a la población pediátrica o a la población... No, en general, hablando digamos, bueno, vos citaste la diabetes. La mayor mortalidad son los accidentes cerebrovasculares, cardiovasculares. Claro. Las enfermedades cardiovasculares por una cultura en la alimentación, claro, y una cultura en nuestra actividad, tiene una alta incidencia de mortalidad. Y hablando de esa cultura, ¿ha habido una evolución también en la relación entre paciente y médico? Muchas personas solemos quejarnos en esta época por el poco tiempo que tenemos para interactuar con los profesionales. Decimos, no nos escuchan, no nos tocan, no nos revisan, queremos algo más humano. ¿Se trabaja sobre eso o estamos en otra medicina donde al paciente ya no se lo toca ni se lo puede mirar? Bueno, es una desventaja del avance tecnológico, ¿no? Porque, claro, como vos decís, a veces la interacción médico-paciente ha perdido un poco ese ambiente cordial y ese ambiente familiar por, claro, el avance tecnológico. Hoy los médicos se forman pensando que es mucho más fácil hacer una tomografía, sí, sí, que, claro, ocultar al paciente. Es decir, tienen un estetoscopio colgado en el cuello y lo primero que piden es una tomografía antes de ocultarlo. Así es. Pero eso tiene que ver con la cultura, con la formación. Creo que vivimos en una sociedad un poco rápida. Hablando de esto, las drogas antiedad, ¿qué pensás? Parece un término tan inapropiado. Antiedad, pero como nosotros, como las plantas, anti-age. Nacemos, nos desarrollamos, crecemos y finalmente se acabó. Bueno, creo que soy un poco escéptico en las drogas antiedad, pero te diría que la farmacología debería ir hacia la monodosis. ¿Qué quiere decir esto? Hoy vos tenés tu tío, tu abuelo, un conocido, que tienen 60, 70 o 80 años, y vas a la casa y toman a la mañana 2 pastillas, sí, al mediodía 3, claro, a la tarde 4, y a la noche vuelven a repetir alguna de las dosis. Entonces, y los ves que compran esos tuppers, ¿no? Que tienen varias, como una manzanita, y tiene varios que puede ser una pizza, ¿no? Y que cada porción de pizza tiene un montón de pastillas. Es decir, hoy en día, en medicina cardiovascular principalmente, la tendencia mundial de la farmacología es hacer una monodosis, que vos tomes una sola pastilla y eso te baje la presión, te mantenga el control medio de la glucemia en sangre, ¿sí? Te mantenga reducido el colesterol que tenés alto, ¿sí? Y te mejore la inflamación, en el caso del sexo masculino, de la próstata, claro, por decirlo de alguna manera. Es decir, que esa monodosis vos tomes un solo medicamento. Querido Pablo, muchas gracias por este rato. Te sacamos un espacio más largo del que pensábamos. Pero me sacaron del lugar de mi especialidad, pero bueno. Pero nos interesaba vos como un médico, bueno, formado y sensible básicamente a lo que pasa en derredor. Has contestado con precisión y con esa curiosidad que nosotros también queríamos de algún modo despertar en quien entrevistábamos esta mañana y creemos que lo logramos con vos. Te mandamos un abrazo y gracias por esa disposición y el compromiso en tu trabajo, ¿no? Gracias a ustedes por mantener la inquietud, mantener el interés, es muy importante para todos los médicos y es muy importante para la población y para nuestra Argentina. Muchísimas gracias. Que tengas un buen día.
Igualmente. Pablo García de Lucis es jefe de cirugía cardiovascular en el Hospital Garrahan. Ha estado por todos lados estas semanas con las impresiones de los corazones en 3D, que son como una nuez, nos ha dicho, y a ese corazón les pueden producir previamente las intervenciones a modo de práctica que luego le harán a un chico. Impresionante, y nos contó la evolución de la medicina, de Lucis, que nació en Bragado. Sus papás tenían un restaurante frente al Correo Viejo, frente al Correo Central, que se llamaba Hola, ¿qué tal?